Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños desde España, desde Barcelona y en concreto desde 25 Televisión para sus asociadas en España, así como para los amigos de Miami TV. Gracias a su plataforma estamos en Florida, en Nueva York, en Filadelfia, en Costa Rica, y gracias a la plataforma Nueva Imagen Televisión, que desde Argentina tienen a bien reproducir esta señal. Vamos a hablar a todas esas provincias que también hoy están cursando este programa a través de su formato televisivo. Muy buenas noches y bienvenido a su tiempo televisivo denominado Tierra de Sueños, donde hablamos de mente, de cuerpo, de espíritu, de animalismo, de cosas trascendentales, así como de aquellas cosas que nos vienen acercando los unos a los otros. Buenas noches y bienvenidos. En tu carrera, tanto profesional, universitaria, en tu trabajo de investigación, Daniel, ¿has conseguido acercarte más a Dios o distanciarte de él? Yo personalmente me he aproximado mucho más a Dios porque he conocido mucho más a fondo la evolución del hombre, que es la creación del hombre. Vamos a tocar un tema que nos preocupa. Uno nace con unas ciertas psicopatologías, o las psicopatologías se generan durante nuestra vida, nuestra relación social, ¿no? Son los agentes externos los que provocan que una persona se convierta en un psicópata, una persona que pueda acabar delante de un tribunal de justicia por lo penal, por ejemplo, o acabado internado no solamente recluido en una prisión, sino también en un centro psiquiátrico. ¿Se nace psicópata o se hace? La respuesta más sencilla es que unos nacen, otros se hacen y otros tantos nacen y se van haciendo. El psicópata para nosotros no es un sujeto enfermo. Es un sujeto normal que tiene ciertas conductas o ciertas tendencias al trastorno de personalidad antisocial o disocial. Es importante, entiendo yo, que para esas oportunidades tener una mentalidad muy abierta, que eso lo tienen muchos los americanos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en sí el americano que parece que todo lo haga tan fácil, ¿no? Yo tengo ganas de ir a América porque está la tierra de las promesas, ¿no? De las oportunidades, de las grandes oportunidades, ¿no? Pero, claro, lo vemos desde aquí, desde la distancia, y nos parece como un abismo importante. En cambio, para el americano, ese sueño americano existe todavía y lo ha existido siempre, gracias también a sus presidentes que nos lo han hecho muy fácil, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo un país, una nación de inmigrantes. Entonces tenemos gente que viene a Estados Unidos de todas partes del mundo y tiene este sueño y ganas de tener éxito. Hoy tenemos una estructura, nos miramos al espejo y no nos vemos bichos raros. Es más, hace 30.000 años atrás manteníamos el mismo aspecto. No llevábamos corbata, ni traje, ni chaqueta, ni nada, pero teníamos el mismo aspecto. O sea que en 30.000 años el hombre no ha evolucionado desde el punto de vista biológico. Pero hace 2 millones de años sí que hemos evolucionado, desde el Homo sapiens inicial a día de hoy sí. Esto puede llegar a ocurrir, puede pasar lo mismo dentro de 2 millones de años más, por ejemplo. Dentro de 2 millones de años, el ser humano podría tener, en función a su especialidad, ¿no?, membranas entre los dedos, por decir. Si tuviéramos que nadar mucho, a lo mejor nos saldrían incluso hasta membranas, ¿no? Pero podríamos cambiar, podríamos llegar a mutar desde esa manera, y en vez de tener 46 cromosomas, volver a tener 24, o cambiar y volvernos más monos o menos monos, otro tipo de ser especial en este planeta. Sí, podría suceder, pero no va a suceder ya. El problema es que estás planteando una situación en que todo va a seguir como fue en el pasado, pero ya se acabó. La especie humana no va a permitir que las fuerzas ciegas de la evolución continúen, porque ya ella la va a controlar. Entonces, nosotros somos los que ya estamos controlando la evolución. Hablar de genética es hablar de realidades, no es hablar de ciencia ficción, todo lo contrario, es hablar de aplicación real. Y hablamos de genética, hablamos de genómica y podemos hablar de otras muchas cosas que ya están por encima de la genética. La genética ya empieza a ser la base histórica de lo que está evolucionando. Nosotros hemos de tener siempre un espíritu crítico con aquello que se nos dice, y yo diría que especialmente con lo que se nos dice sobre Internet. Digamos que intentan controlarlo, pero Internet es un descontrol, y entonces allí juegan gobiernos, juegan empresas privadas, juegan clubs de hackers, es una especie de selva en la que todo el mundo está compitiendo duramente. ¿Es cierto que una erupción solar puede alterar nuestras comunicaciones?
¿Qué es una tormenta solar y cómo se forma? Vamos a hablar de esas erupciones solares que tanto nos han venido a preocupar. Verdaderamente el Sol está hoy en un momento álgido, hay ciclos de ese Sol que nos debería de preocupar más. Tenemos un histórico del Sol con esas erupciones solares que nos puedan hablar de preocupaciones que antes han vivido nuestros ancestros y que podamos vivir nosotros el día de mañana. ¿Puede afectar esas erupciones solares en nuestros sistemas operativos, en nuestros sistemas de comunicación, en nuestros satélites? De entrada, en aparatos electrónicos que tengamos encima de la mesa no alcanzan los protones y los electrones que están en la alta ionosfera de los polos, ¿no? No, lo que sí sucede, y que no sucedía antes, es que se han desarrollado tecnologías basadas en satélites, por ejemplo en telecomunicaciones o por ejemplo GPS y cosas de este estilo, ¿no? Entonces los satélites sí que reciben un buen baño. Aprendemos historia entonces de los que ganaron, de los vencedores, no de los perdedores, por lo tanto la historia está distorsionada. Sí. Lo que hemos estudiado, lo que hemos venido aprendiendo en los institutos, en los colegios, en las universidades, ¿tiene más de ciencia ficción o tiene visos de realidad verdaderamente? Tiene visos de realidad. Lo que sucede es que lo bueno que tiene la historia respecto a otras disciplinas del saber es que es abierta. Nunca se puede decir que de un hecho, del que sea, lo sabemos absolutamente todo. Y de aquel país de referencia, ¿no?, que lo es Haití, porque han sacado fuerzas de donde no existen, ¿verdad? Si nos hubiera pasado en este país lo que pasó en Haití, lo que ha venido pasando en Haití, un cúmulo de acontecimientos importantes, negativos, no sé cómo habríamos sobrellevado esa penuria importante, ¿no? Que se nos vayan nuestros seres queridos, quedarnos sin casa y que encima hayan brotes de cólera en las calles, ¿no? Algo complicado. Bueno, pues vamos a hablar de ese país de referencia en sostenibilidad, en solidaridad y sobre todo en ganas de salir y seguir adelante, ¿no? Efectivamente es un país un poco, es un pueblo un poco especial, particular, peculiar, que efectivamente saca justamente fuerza de flaquezas, ¿no? Resulta que estamos sumergidos en un mar de radiaciones tan imponente. Es que incluso comparativamente, si vamos unos años atrás, teníamos televisión, teníamos radio, teníamos algunas cosas. Ahora tenemos pues móviles, tenemos wifi, tenemos bluetooth, tenemos antenas de telefonía, cada vez tenemos más cosas y estudios hay sobre las consecuencias que provocan estas cosas. Pasa que la tecnología y el uso va mucho más rápido que no todos los estudios y todas las demostraciones que se pueden hacer. Cuando uno hace una teoría y luego tiene que mostrarla a la práctica, tiene la necesidad de hacer una teoría porque en realidad hay cosas invisibles, si no, no habría necesidad de hacer teorías. Y esto no nos damos cuenta, ni lo suelen explicar en los colegios ni en la universidad. ¿Por qué se hace teorías? Porque hay un mundo invisible. Entonces, claro, en las ciencias exactas es la única ciencia en que se pueden demostrar las cosas. Muchas veces se aplica mal esta palabra. La física no puede demostrar nada, ni la biología. O sea, simplemente hace modelos mentales que funcionan. Te pongo un ejemplo Y cuando los españoles llegaron a América y venían subidos en sus caballos, los indígenas de allí pensaron que eran centauros, porque nunca habían visto un caballo, pensaban que iban unidos, ¿no? Pues imaginemos que aquellas personas viendo actuar a aquel centauro sacan una serie de conclusiones y vaticinan cómo más o menos van a actuar, por cómo se han comportado. Bien, sobre la base de que son centauros, ellos hacen una teoría y resulta que vaticinan cosas y funcionan, hasta que de repente ven que alguien descabalga del caballo. Pero sin embargo las teorías han seguido funcionando hasta que se ha visto eso. Bien, pues nos vamos a ir a Las Palmas para ver qué es lo que pasa, no solamente en el Hierro, sino en Cumbre Vieja, o qué podría llegar a pasar si eso, una ola, tremenda ola de 600 metros de altura, viajando a más de 800 kilómetros por hora. ¿Se le imaginan ustedes el impacto contra una ciudad? ¿Puede llegar a ocurrir un tsunami de esas características y de esa categoría? Lo hemos vivido en otras latitudes, pero ¿podría ocurrir aquí en España? El volcán más peligroso, o considerado por los vulcanólogos como uno de los más peligrosos del mundo, es Cumbre Vieja. El problema del volcán no es una entrada en erupción, no es la lava. El problema lo tenemos en su ladera, es decir, la ladera del flanco este del volcán cada vez se está bombando más. Con lo cual, si se produce una gran erupción, podemos encontrarnos que esa parte de la ladera acabe cayendo
sobre el Océano Atlántico, con un impacto brutal. O sea, estamos hablando de muchísimas toneladas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tiramos una piedra en el agua? Bueno, pues se produce una pequeña ola y se va expandiendo, una onda. Imaginemos eso en versión mega, es decir, en toda una ladera volcánica cayendo, impactando sobre el mar. ¿Y quién mueve los hilos de los políticos en España, doctor Arcadio Oliveres? Bien, se supone que cada partido tiene su programa electoral, pero la verdad es que los márgenes de actuación son muy pequeños y los políticos, se llamen socialistas o se llamen populares, por lo general cuando toman decisiones lo consultan previamente a Berlín, a una señora que se llama Angela Merkel, la cual seguramente consulta a su vez pues, a los poderes financieros de Wall Street o de esta banca Goldman Sachs de la que le hablaba. Por tanto, todo es una derivación continuada. Después de tanta tragedia que han vivido ustedes y que todavía se sigue viviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo se logra mantener ese espíritu de superación, ese espíritu de decir, bueno, pues tengo que seguir adelante, ¿no? Sí, sí. A veces desde Occidente nos cuesta mucho, hablamos de la crisis, ¿no? Superar ciertos momentos, ¿no? Y ustedes que han vivido un terremoto con esa magnitud, lo que están viviendo todos los días, esa situación de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se logra no perder ese espíritu, ¿no? Sí, nosotros apreciamos más la armonía. 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 Este espíritu de armonía o cooperar mutuamente está ya bien arraigada en nuestra espiritualidad. Está muy bien. Y además, bueno... Nos falta bastante armonía entonces a Occidente. Sí. Son ustedes, el pueblo palestino, son ustedes una nación, pero Estado propio no tienen todavía, ¿no? Lo tendrán en breve porque hoy por hoy ese Estado es mancomunado con el pueblo judío, con Israel, ¿no? En Jerusalén, ¿no? ¿Lo ven ustedes factible que dentro de muy poco tiempo Palestina pueda tener su propio Estado, su propio mandatario? Eso es lo que nosotros siempre hemos esperado. Y siempre hemos luchado para tener la dignidad de como cualquier pueblo a tener sus derechos. Nos habla la ciencia de agujeros de gusano, de agujeros negros, pero ¿sabemos en esencia qué hay dentro de un agujero negro? Hay tanta materia que todo se escapa a la razón, incluso la luz queda ahí aprisionada, ¿o tiene una salida a ese agujero negro? ¿Qué hay más allá? ¿Existen dimensiones después de atravesar un agujero negro en el supuesto que con nuestra tecnología y nuestros avances pudiéramos atravesarlo? Vamos a descubrirlo en nuestra ventana a la ciencia. Los agujeros negros son elementos del universo dotados de una gran densidad, tanta que nada escapa de su atracción gravitacional. Sabemos que la Luna influye en las mareas o que se producen más crímenes, suicidios y depresiones en las fases de luna llena. Ahora, varios científicos y neurólogos de la Universidad de Wisconsin han descubierto que el poder de nuestro satélite va mucho más allá. No solo interactúa con nuestro organismo, también lo hace con nuestras neuronas cuando la miramos. ¿Y si Albert Einstein se hubiera equivocado como lo hizo Ptolomeo y tantos de sus seguidores? Todo ocurrió cuando los neutrinos fueron enviados a recorrer 730 kilómetros bajo tierra. Se trataba de un experimento sin más trascendencia hasta que los científicos se dieron cuenta que los neutrinos habían llegado a su destino antes de lo esperado, lo justo para superar algo imposible, viajar más rápido que la luz. Partiendo de la premisa que el agujero blanco sería algo equivalente a una fuente de energía de la que todo emana, algunos investigadores opinan que el universo, tal vez y solo tal vez, nació gracias a un agujero blanco. Bien, pues vamos a hablar de fe versus psicología. ¿Se puede descubrir a Dios, por ejemplo? ¿Se puede llegar a Dios a través del conocimiento, a través de la psicología? ¿Qué es la fe a ojos de la psicología? Yo diría que podríamos interpretarla como una convicción. La fe tiene más una terminología llevada en el campo religioso, místico, y está bien adecuada si no se confunde con creencia, ¿no? Habría que hacer siempre una distinción entre creencia y fe. La fe va más a algo, una verdad que uno siente, que uno percibe. Vamos a hablar de aquellas personas que tienen ciertas facultades. Entiendo yo que muchas personas, si se lo estudiaran e investigaran sus adentros, ¿verdad?, a lo mejor descubrirían que tienen más facultades o tienen más dones de los que cada uno de nosotros llega a reconocer como capacidades. Y no hablo de capacidades intelectuales ni del coeficiente intelectual,
como podría hablar Daniel Goleman, ¿verdad? Por aquello de la inteligencia también de las emociones, sino estoy hablando de aquellas facultades que nos hacen posiblemente un poco diferentes al resto. A lo mejor es que vamos contracorriente y debemos de potenciar aquellas cualidades que alguien nos dio en su día y que no hemos sabido todavía explotar, pero eso es sinónimo de tener o de sufrir cierta patología a lo mejor, que pensarán algunos. Es que tener facultades tiene que estar relacionado verdaderamente o científicamente con ser una persona que tendría que estar más en el diván de un psiquiatra, de un psicólogo, por ejemplo, de un psicoanalista, o no necesariamente. Hay un psiquiatra de los años 60 del siglo pasado que se llama David Cooper, y él, cuando hablaba de la noia, que es el pensamiento, decía que el mundo se podía dividir en los hiponoicos, que son las personas que han desarrollado poco las capacidades de pensar, los normonoicos, que somos todos los que normalmente estamos en el día a día, y los hipernoicos. Y luego comentaba que para los normonoicos es muy difícil entender a los hipernoicos, porque los hipernoicos usan un lenguaje y hablan de unas cosas que no todas están reveladas para el mundo medio, si le podemos llamar así. Bajo ese trabajo suyo, doctor Jou, claro, hoy nos habla la física no de 3 ni de 4 dimensiones, sino incluso hasta de 11 dimensiones. Efectivamente. ¿No? Claro, hemos perdido un poco el norte de los que estudiamos la física convencional en su momento, ¿no? Los que ya no estamos tan de cerca estudiando o viviendo la física como es su trabajo, doctor Jou, pensamos, ¿11 dimensiones? Bueno, si eso ya está descubierto y estamos en 11 dimensiones, si no más, si buscamos desde el punto de vista alternativo o cuántico, a lo mejor aparecería alguna más posiblemente, ¿no? Hablamos mucho de mundos paralelos actualmente, ¿no? ¿Esos mundos paralelos qué son entonces? Bien, las dimensiones que están por encima de las 3 dimensiones son dimensiones, se cree, curvadas sobre sí mismas en un espacio muy reducido. Pero hay algunas teorías, efectivamente, que suponen que esas dimensiones, una de esas dimensiones o dos, podrían ser extensas y entonces albergar muchos universos paralelos el uno al otro, separados quizás tal vez 1 milímetro tan solo. Y entonces es posible, intelectualmente posible, que hubiera muchos mundos paralelos a distancia muy próxima. Sin embargo, solo se comunicarían mediante la gravitación, no mediante el electromagnetismo ni las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Por eso, como nuestra comunicación habitualmente es de tipo electromagnético, más bien que gravitatorio, no creemos que haya una relación directa entre esos mundos, pero a través de la gravitación, a través de ondas gravitatorias, quizás podría establecerse una conexión entre ellos, si existen, que no lo sabemos. ¿Esos otros mundos, doctor Jou, seríamos nosotros mismos en décimas de segundo que quedara como en el ambiente lo que acabamos de vivir? Bueno, no? Hay muchas posibilidades, Yo no lo creo porque realmente la posibilidad de nuestra existencia, de la existencia de cada uno de nosotros, es increíblemente pequeña. Cuando hacemos probabilidades, la probabilidad de que yo exista, dada ya la existencia de la Tierra y empezando las generaciones, es una probabilidad tan inconmensurablemente pequeña de que exista una persona en concreto que realmente se hace difícil imaginar que otro universo pueda ser muy parecido al nuestro, pero naturalmente no lo sabemos, hablo en términos probabilísticos solamente. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Agradecerles a todos ustedes su presencia, la bondad que tienen en acompañarnos cada fin de semana desde 25 Televisión y Asociadas. Será en otra ocasión cuando volveremos a estar todos juntos intentando abundar en esos misterios que tiene la propia vida y que el ser humano la hace posible. Muy buenas noches y no se olviden de ser buenos. Sean felices. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de Sueños.